Hay una idea que casi nadie comprende hasta que ya es demasiado tarde. La mejor victoria es la que no deja cicatrices. No deja ruido, no deja desgaste, no deja resentimiento acumulado, solo deja estabilidad. Imagina una puerta que se cierra sin golpe, sin discusión, sin necesidad de elevar la voz. Cuando termina, no queda tensión en el aire. No hay nada que reparar después. Eso es una victoria limpia. Muchos creen que ganar implica imponerse, resistir, demostrar fuerza. Creen que el conflicto es prueba de carácter. Pero hace más de 2000 años, un estratega escribió algo que todavía incomoda. Sun Tzu afirmó que la excelencia suprema consiste en romper la resistencia del adversario sin combatir. No era una frase elegante, era una advertencia. Combatir siempre tiene costo, incluso cuando ganas. Cada enfrentamiento deja restos invisibles, orgullo herido, energía drenada, relaciones tensas, memoria del choque. Cuando entiendes esto, empiezas a notar algo inquietante. Muchos conflictos en los que entraste no eran inevitables, eran reacciones. No fue el otro quien te arrastró, fue tu impulso de responder. Y ahí comienza la comprensión más incómoda. A veces, la victoria más alta no es vencer al otro, sino no entrar en la guerra que no era necesaria. En la época de los reinos combatientes, la guerra no era una posibilidad lejana, era el entorno constante. Decidir mal no implicaba quedar en evidencia, implicaba desaparecer. En ese contexto, escribió Sun Tzu, y lo que dejó no fue un manual para atacar con más furia, fue un tratado para reducir el costo del conflicto. Entendía algo que muchos generales ignoraban. Cada batalla ganada con sangre era también una forma de pérdida. Recursos agotados, hombres menos firmes, territorios que exigen vigilancia constante. Una victoria que exige demasiado termina vaciando al vencedor. Imagina un ejército que regresa tras triunfar. Las banderas siguen en alto, pero el número de soldados es menor. El terreno conquistado necesita vigilancia constante. La tensión no desaparece, solo cambia de forma. Eso no es excelencia, es supervivencia cara. La verdadera inteligencia consistía en diseñar escenarios donde la confrontación se volviera innecesaria. Mover piezas antes de que el choque fuera inevitable. Leer el terreno antes de pisarlo. Comprender al adversario antes de enfrentarlo. No era cobardía, era previsión. Evitar la guerra no significaba debilidad, significaba entender que la energía bien administrada sostiene más que la fuerza mal empleada. La estrategia superior no buscaba imponerse en el campo de batalla. Buscaba que el campo de batalla nunca fuera necesario. Hoy, el conflicto no ocurre con espadas. Ocurre en conversaciones tensas, en decisiones apresuradas, en competencia constante, en choques de ego que parecen pequeños, pero desgastan igual. El escenario cambió, el mecanismo interno no. Alguien provoca, alguien responde, y en ese intercambio queda definido el terreno. La mayoría no lo nota, pero cuando reaccionas impulsivamente, ya aceptaste las reglas del otro. Entraste en el ritmo que él marcó, en el tono que él eligió, en el campo que él preparó, y quien elige el terreno tiene ventaja.
Imagina una discusión que empieza con una frase mal colocada. Una sola frase. Si la recoges sin prisa, se disuelve. Si la devuelves con la misma tensión, el espacio se estrecha. La conversación deja de ser intercambio y se convierte en combate. No ganó quien habló más fuerte. Ganó quien no permitió que el terreno se deformara. Si necesitas discutir con urgencia, algo no fue previsto. Si necesitas imponerte para sostener tu posición, algo no fue comprendido. El conflicto visible suele ser el resultado de una falta anterior. Falta de lectura, falta de anticipación, falta de dominio interior. La estrategia no comienza cuando el choque estalla. Comienza mucho antes. Y cuando esa preparación falla, la reacción parece inevitable. Pero no lo es. Reaccionar no siempre es fuerza. A menudo es cesión. Sun Tzu hablaba de la victoria formada, no una victoria improvisada en el instante del choque, sino una situación tan bien construida que el enfrentamiento deja de ser necesario. La guerra, en ese punto, ya perdió sentido. Ganar antes de que empiece implica algo menos visible que el combate. Orden previo. Alinear intereses antes de que choquen. Detectar dónde puede surgir fricción y ajustar antes de que se convierta en ruptura. Anticipar tensiones cuando aún son pequeñas, casi imperceptibles. Elegir el momento adecuado en lugar de reaccionar al impulso. Actuar desde lectura clara, no desde emoción agitada. Imagina una reunión donde sabes que dos posiciones pueden enfrentarse. Puedes esperar a que estalle la diferencia y defender tu punto. O puedes, antes de que comience, aclarar términos, ajustar expectativas, definir límites con serenidad. En el segundo caso, no hubo combate, pero hubo estrategia. Ganar sin conflicto no es pasividad. Es preparación invisible. El estratega no confía en su capacidad de resistir el choque, confía en su capacidad de evitar que el choque sea necesario. No espera que el fuego aparezca para apagarlo. Reduce la fricción antes de que haya chispa. Esa es la forma más alta de dominio, no demostrar fuerza en el campo, sino diseñar el campo de modo que la fuerza no tenga que usarse. Sun Tzu dedicó capítulos enteros al terreno. No lo hacía por obsesión geográfica, lo hacía porque comprendía que el resultado rara vez se decide en el choque, sino en la posición previa. Y ese principio no es solo físico, es mental. Si entras alterado en una conversación, ya estás en terreno bajo. Tu respiración se acorta, tu escucha se reduce, tu respuesta deja de ser estratégica y se vuelve defensiva. En ese estado, no eliges, reaccionas. Si aceptas la provocación emocional, has cruzado la línea sin notarlo. Ahora luchas en el campo del otro, su tono, su ritmo, su marco. El estratega no se limita a resistir, cambia el terreno. Puede hacerlo modificando el ritmo, hablando más lento cuando el otro acelera, cambiando el contexto, sacando la discusión del espacio donde se tensa, retrasando el momento cuando entiende que ahora no es el instante adecuado, o retirando su presencia cuando la conversación no construye nada. Imagina una frase provocadora que queda suspendida en el aire. El silencio que sigue es incómodo.
Si respondes desde la herida, el conflicto crece. Si no lo alimentas, la energía pierde impulso. El conflicto necesita dos voluntades activas, dos egos sosteniendo la cuerda. Si uno suelta sin ruido, la tensión cae por sí sola. Ahí se decide todo, no en el golpe final, sino en la elección silenciosa de no ocupar el terreno equivocado. Cada conflicto consume recursos, aunque parezca pequeño. Atención que se fragmenta, tiempo que no vuelve. Estabilidad interna que se altera. Nada de eso es visible de inmediato, pero se acumula. Un ejército que se desgasta en pequeñas escaramuzas llega debilitado a la batalla decisiva. No porque carezca de valentía, sino porque ya no tiene reservas. Lo mismo ocurre contigo. Una discusión innecesaria por la mañana. Una respuesta impulsiva al mediodía. Una tensión que arrastras en silencio por la tarde. Cuando llega la decisión crucial, la mente ya está cansada. No agotada por dificultad, sino por dispersión. El estratega comprende esto con frialdad serena. No responde todo, no corrige todo, no pelea todo, selecciona. Imagina a alguien que provoca buscando reacción. La mayoría entra en el juego por orgullo o impulso. El estratega observa, mide el costo y decide si vale la energía. Si no aporta nada esencial, no entra. Esa contención no es debilidad, es administración. Elegir dónde no participar es tan importante como saber cuándo actuar. Cada conflicto evitado preserva claridad. Cada energía guardada fortalece la posición futura. El poder no está en reaccionar a todo, está en decidir qué merece tu fuerza. Y esa decisión silenciosa es lo que te mantiene firme cuando realmente importa. La estrategia no pertenece al campo de batalla, pertenece a la vida diaria. En el trabajo, ganar sin conflicto puede significar algo simple y poco visible. Preparar conversaciones antes de que surjan tensiones. Aclarar expectativas cuando todavía no hay malentendidos. Leer las motivaciones ocultas antes de que se conviertan en oposición. Ofrecer una solución antes de que aparezca la resistencia. Imagina una reunión donde sabes que un tema generará fricción. Puedes esperar al choque y defender tu posición. O puedes, antes de que comience, ordenar los puntos, anticipar objeciones y abrir el espacio con claridad. En el segundo caso, no hubo enfrentamiento, pero hubo estrategia. En las relaciones, ganar sin conflicto no significa callar. Significa no reaccionar a cada palabra como si fuera un ataque. Escuchar lo que hay detrás de la emoción. Distinguir entre el tono y el fondo. Elegir el momento adecuado para hablar. En lugar de hablar desde la herida. A veces, la mayor fuerza es esperar a que la tensión baje antes de intervenir. En liderazgo, la estrategia es aún más silenciosa. No se trata de imponer autoridad, se trata de diseñar entornos donde la confrontación sea innecesaria. Definir roles con claridad, establecer límites sin ambigüedad, crear dirección suficiente para que nadie tenga que luchar por espacio.
Cuando el sistema está ordenado, la fricción disminuye. Cuando la dirección es clara, la lucha pierde sentido. No porque las diferencias desaparezcan, sino porque ya no necesitan resolverse mediante choque. Esa es la aplicación más sobria de la estrategia. Construir escenarios donde el conflicto no tenga terreno para crecer. Existe una tentación constante de responder rápido. Responder para no quedar atrás. Responder para no parecer débil. Responder para aliviar la incomodidad del silencio. Pero la estrategia no responde por reflejo, responde por claridad. Antes de reaccionar, el estratega hace una pausa mínima. No es una pausa teatral, es un espacio interno donde se decide el terreno. Y en ese espacio pregunta: ¿esto me acerca a mi objetivo? ¿Vale el desgaste que va a costar? ¿Estoy actuando desde ego o desde visión? Imagina el momento exacto en que llega el mensaje provocador. La mano se acerca al teléfono. La mente ya redacta. El cuerpo se tensa apenas. Ahí se decide todo. Si respondes desde impulso, ya entraste. Si esperas un instante, la emoción baja un grado. Y con ese grado, vuelve la perspectiva. A veces el movimiento más poderoso es no mover nada. No por miedo, no por evasión, por precisión. Porque hay respuestas que no resuelven, solo alimentan. Y hay silencios que no ceden terreno, lo recuperan. El dominio interior no es aguantar más. Es elegir mejor dónde pones tu energía. Y esa elección, repetida, es lo que convierte la vida en estrategia. Cuando alguien aprende a ganar sin conflicto, algo se transforma en su manera de estar. No cambia su volumen, no adopta gestos rígidos, no se vuelve distante, cambia su centro. Ya no responde desde la urgencia de probar algo. No necesita imponerse para sentirse firme. Su estabilidad no es demostrativa, es consistente. Imagina una conversación tensa, donde todos elevan el tono. Uno de ellos no acelera, no interrumpe, no compite por la última palabra. Escucha, habla cuando es necesario, y cuando habla, no hay exceso, no intimida, pero tampoco se deja arrastrar. En ese tipo de presencia hay algo difícil de explicar. No ofrece puntos de fricción fáciles. No se engancha en provocaciones. No alimenta el juego del desgaste. Y cuando no hay enganche, la manipulación pierde fuerza. Quien no puede ser arrastrado, no necesita imponerse. Quien no puede ser desestabilizado, no necesita dominar. Esa es la ventaja estratégica más alta. No controlar al otro, sino no ser controlable. Sun Tzu no enseñó a destruir enemigos, enseñó a reducir la necesidad de enfrentarlos. No celebraba la fuerza que se exhibe en el campo, valoraba la comprensión que evita que el campo sea necesario. La superioridad que proponía no era física, era perspectiva. Ver más lejos, leer antes, entender el movimiento completo antes de dar un paso. Imagina una partida que nunca comienza, porque una de las partes entendió el tablero antes que la otra. No hubo choque,
No hubo ruido, pero hubo claridad. Ganar sin entrar en conflicto no es debilidad, es dominio del contexto. Es negarse a jugar partidas que solo producen desgaste. Es elegir el terreno donde tu estabilidad no se compromete y el equilibrio es más duradero que cualquier aplauso. Si quieres entrenar esa mirada amplia, esa calma estratégica que no se acelera con cada provocación, esa inteligencia que reduce fricción en lugar de aumentarla, este espacio es para ti. Aquí entrenamos visión antes que reacción, dirección antes que impulso. Porque aquí el camino no se cierra, se recorre. Gracias por estar aquí.